A mí no me gusta tirarle tanta mierda a Canva porque Canva está porque soluciona un gran problema. Pero la realidad es que el hecho de que cualquiera pueda abrir Canva y hayan 2 millones de templates, baje uno, haga un cambio y diga, toma, Paquiti, soy diseñador, genera un problema. ¿Tú crees que estas herramientas que lo que hacen es facilitarnos la vida han ayudado a bajar el nivel de los diseñadores? Y te voy a hacer una confesión, yo soy usuario de Canva de hace... Daniel Pais, ¿cómo estás, brother? Bien, hermano, esperando el momento. Viene, estoy emocionado, estoy pompeado, vamos a darle, pero mira con todo. Oye, Tengo una... antes de que empecemos, Ajá, bro, esto no va a dale. levantar ningún tipo de polémica, ¿ah? ¿Tú crees? Esperemos que no. Bueno, yo espero que sí. Mira, Daniel, la verdad es que llevo rato pensando en este capítulo y en esta conversación. Las personas que están detrás de la cámara no saben esto, pero llevamos rato maquinando, ¿verdad? Y tratando de tener esta conversación. Y ese tiempo, todo ese tiempo que ha pasado, y yo pensando, ¿qué puede ser un tema que a la gente le parezca interesante del que podamos hablar? Tuvimos una reunión, hablamos de varios temas, vamos a hablar de varias cositas, pero hay algo recientemente en mi cabeza que me lleva, no quiero decir molestando, pero lleva dándome vuelta, y es la idea, ¿verdad? O la pregunta de si vale la pena ser diseñador gráfico en el 2025, o si vale la pena estudiar diseño gráfico en el 2025. Y nace con la idea de que ser diseñador gráfico hoy no es lo mismo que ser diseñador gráfico hace 5 o 10 años atrás. Las cosas han cambiado, las herramientas han cambiado, la tecnología ha cambiado y hay muchas, ¿verdad? Hay muchos picos en diferentes ambientes que han hecho que esta carrera cambie drásticamente. Y un poco la idea, ¿verdad? O me gustaría que la idea de este capítulo sea que al final de tener nuestra conversación podamos llegar a alguna conclusión de si vale la pena ser diseñador gráfico en el 2025. Tú eres diseñador gráfico, yo soy arquitecto de profesión, pero diseño también, son ¿verdad? Tenemos vamos a tener dos perspectivas diferentes. Y me gustaría tener esta conversación porque estoy seguro que hay muchos jóvenes, muchos diseñadores novatos, muchas personas que se llenan los ojos con Instagram y con redes sociales y con todas estas cosas que ocurren todos los días, pero no tienen la oportunidad de tener una conversación con alguien que lleva en la industria muchos años. Con eso dicho, ¿tú entiendes que el nivel del diseño gráfico ha bajado? Eh, Mira, yo creo que el nivel en cuanto a calidad de lo que se muestra definitivamente ha subido, pero en cuanto al contenido y a la fundamentación y los conceptos, ha bajado terriblemente. So, interesante, muy interesante porque recuerdo en la escuela de arquitectura, cuando yo era estudiante, muchas veces nos pedían proyectos, digamos que era una casita para un perro, por decir algo así. Te recuerdo que tuve un proyecto que era una casita para un perro. Y cuando llegan proyectos así, lo primero que tú haces como estudiante es meterte a Pinterest, ver qué cosas se ven más brutales, coger ideas, dibujar, sketchar, y llegas con una idea, pero no tienes concepto, no tienes, no hay una raíz, no hay una razón, no hay pasión, ¿sabes? Es a shell of a design, y si eso hace sentido. Y los profesores de arquitectura y de diseño, yo me he dado cuenta que le dan mucha prioridad al concepto. O sea, Sí. cuál es esa idea inicial que genera todo? Y en base a eso se diseña. Cuando yo estaba en primer año, yo no entendía cuál era la importancia del concepto. Y cuando ellos decían, no, que las olas del mar y yo no sé qué, y yo, paja, eso es pura paja, o sea, ¿qué carajo importa? Ya después de adulto, de verdad, y después de haber terminado la carrera, ahora entiendo un poquito mejor, ¿verdad?, cuál es la idea del concepto. Pero me resuena porque dices que en cuanto a contenido ha aumentado, pero en cuanto a concepto, en cuanto a idea, ha disminuido. ¿Por qué tú crees que eso ha ocurrido? ¿Cuál crees que es el origen
de la falta de concepto, de la falta de la idea, de la falta de aterrizar esa idea, ¿verdad? A lo que realmente es. Bueno, yo eso se lo atribuyo a algo muy de actualidad, ¿no? Esta inmediatez con la que las nuevas generaciones están esperando que se resuelvan algunas cosas y que a su vez se malenseña o se malacostumbra al cliente de que, bueno, es que también hay muchas herramientas ya que hacen cosas muy rápidas, ¿no? Pero que todo resultado debe venir eh, en un corto tiempo, en un costo muy económico y muchas veces la prisa con la que se piden algunas cosas y que no falta que levante la mano y diga, yo puedo, es poco tiempo, no importa el concepto, no hay una justificación absolutamente necesaria. Levanto la mano, hago cualquier cosa que puedo haber visto, como dices, en Pinterest o en algo por el estilo, y hago una propuesta que me van a pagar poquito, pero pues, algo es algo, salió rápido, ¿no? Entonces, esa inmediatez, esa urgencia de los resultados, ni siquiera métricas que se puedan contemplar, ¿no? Para ver si fue efectivo o no, pero el tener algo en línea ya ha contribuido a que los, vamos, el conocimiento del diseño no sea tan valorado al momento de ejecutar un proyecto común, ¿no? ¿Tú crees que tiene que ver con que no necesariamente un proyecto ejecutado de esa manera, o sea, un proyecto que se ejecuta de esa manera, que no tiene un buen concepto, igual funciona? No sé si me explico. Hay ese segundo level o nivel que nosotros le damos a un diseño, ese concepto, esa parte que hace que todo hace sentido, va un poquito más allá. Pero el problema es que creo que cuando el diseño es inmediato, es rápido, se ejecuta y se entrega, a la final funciona. A la final, si es un logo, cae en el cuadrito de Instagram, se ve bien, lo entregaste en digital, blanco y negro, no tiene problema. ¿Sabes? En términos funcionales, pudiera llenar un 98% ¿verdad? De las cosas que ese cliente necesita. Dejar como digo esto. Creo que el hecho de que le falte el alma no hace que no sea efectivo o funcional. Y como el cliente no necesita que tenga alma, eso es algo más como de nosotros, Claro. pues it doesn't matter, al final lo pone y ya. Pero es que entonces hay que redefinir, ¿funciona o simplemente cumple? Ok. O sea, funciona es que realmente tengas los argumentos necesarios para determinar que cada una de las acciones que tomaste para llegar a ese resultado son las apropiadas, ¿no? Y cumple es, me urge para mañana a las 8 de la mañana tener publicado algo. Cumple. Pero es que esa es la cuestión. Yo creo que ese es el problema. Funciona y cumple las dos, sin necesariamente tener un buen concepto. ¿Me explico? Porque yo Mm, pudiera, vamos a, déjame aterrizarlo. Yo pudiera meterme a Pinterest, buscar diferentes imágenes de ilustración, de inspiración, hacer algo muy similar o hacer algo en digital, entregarlo. Y si es en blanco y negro, tiene buenas proporciones, lo puedo poner en este tamaño y cumple con toda esta, ¿verdad? Serie de métricas que debería tener un logo o ser un logo. A la final cumple. Y si es para mañana, lo entregaste mañana y se fue. Y sí, no hay una conceptualización detrás de por qué lo escogiste, de dónde viene la forma, a qué se refiere, por qué es así, si hay algún significado detrás de eso, cómo eso empata con bla, 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 bla. sí, pero es como comentas, al final le falta el alma, ¿no? Porque Correcto. quizás entregaste la propuesta, entregaste el trabajo y fue la única opción, fue la única propuesta que hiciste y la diste por válida y la diste por buena, pero pudo ser mejor. Pero ahí caemos en un slippery slope, porque yo sí pienso que un 98% de las cosas que uno hace pueden ser mejor. O sea, si Claro, tú ves un sí, diseño tuyo dentro de 2 meses, sí, porque a sí. veces así es rápido, y lo vuelves a ver, dices, uff, esto yo lo pude haber arreglado o haber hecho de esta otra manera. Sí, todo es perfectible, ¿no? Pero definitivamente algo que te tomas el tiempo de trabajar sin las prisas, siempre va a ser mejor que algo hecho a prisa, ¿no?
claro, 100%. Decía, hay una frase de Mafalda que yo siempre tengo muy en cuenta, ¿no? Que una vez más, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Ujú. Y es cierto, o sea, cuando te piden a las carreras, sale, estamos acostumbrados a hacerlo y tenemos la capacidad de, pero siempre preferiríamos, como diseñadores gráficos, eh, no digamos viejos, hermano, no estamos viejos, ¿no? Pero diseñadores gráficos que No traemos estamos viejos, no varios estamos años, viejos. ¿no? Somos dos chamaquitos de 23. Por dos. Sí, te digo, entonces, eh, quizás porque no es, bueno, no sé tu generación, pero la mía está acostumbrada a todavía hacer las cosas con la paciencia suficiente para disfrutarlo y para que funcione, ¿no? Sobre todo Yo, te, disfrutarlo. yo tengo un issue bien grande con eso, y es más personal, es más conmigo mismo. Y es que hace un tiempo hacia acá se me hace muy difícil disfrutarme las cosas. Y sé que es más personal que otra cosa, pero ese disfrútate el proceso que todos los creativos dicen, se me hace demasiado complicado. A mí me llega un proyecto y no sé si es mi parte analítica o mi parte de que este proyecto tiene que salir o mi parte más administrativa takes over y se me hace muy difícil eso, divertirme en el proceso. Es todo, tengo que entregar, tengo 2 días, tengo una semana, tengo que cobrar, tengo que enviar el invoice, tengo que, o sea, como que toda la parte analítica está ahí, ta, 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 ta. Si me atraso es como que, uff, me atrasé, ahora no puedo hacer el invoice para cobrar esta, sabes, como que se convierte todo en muy paso a paso. Eh, y que, por cierto, creo que también tiene que ver un poco con que cuando estaba en la escuela, yo no tenía ese problema. Cuando estaba en la escuela, el proyecto era para entregarlo dentro de un mes y vamos a disfrutarnos ese mes y no tengo Y que lo hacemos cobrar, el no tengo último que... día, ¿no? Claro, y salen las ideas y busco a ver cómo amarro ese concepto y lo traigo a tierra por los pelos, pero lo traigo. Pero, Pero es que eso es importante, porque entonces actúas por inspiración ujú, y no por la sistematización de un proceso de diseño. correcto, correcto. Y creo que eso hace la diferencia entre disfrutarlo y no. Sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que, y ojo, no es que una esté correcta y la otra no, pero una definitivamente es más segura. Si tú tienes un sistema, ¿verdad? Que tú dices, el primer día es para análisis, el segundo día es para yo no sé qué, el tercer día, bla, bla, bla. Pues chances are que al final del mes vas a tener tu producto, o vas a tener tu logo, vas a tener tu identidad, lo que sea, y lo vas a poder entregar. Si te dejas llevar por cuándo te llega la inspiración, te vas a divertir el día antes. Y el Sí, nivel de estrés que vas a recibir de un sí. día para otro va a ser absurdo. Sí, pero tampoco es ni siquiera sano. O sea, Ujú. digo, no puedo decir que no lo he hecho, ¿no? Pero tengo que admitir que después de 25 años te das cuenta que, 25, como si yo tuviera 25, te das cuenta que ese estrés de último momento pasa factura en el cuerpo. Ya no lo disfrutas tanto. Es más, Ujú. ya no puedes desvelarte como cuando empezabas. Entonces es mejor sistematizar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y quizás podemos hablar un poquito de sistematizar, de los cantazos que te da arroparte y no dormir y hacer las cosas de última hora. Pero un poquito regresando de nuevo a esa parte de si los diseñadores de hoy son mejores o no, o ha bajado el nivel de calidad. Y hablando, ¿verdad? Del concepto. ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de hacer un logo, de hacer una identidad? ¿Cómo te amarra a que haya un concepto o que haya, ¿verdad? Un génesis antes de empezar a producir lo que sea? Bueno, yo creo que lo más importante de poder definir un proceso es arrancar por no ponerte un límite absurdo para la realización, ¿no? O sea, poder cumplir un proceso a cabalidad va de la mano con que tengas el tiempo disponible para hacerlo. Ujú. Entonces, arranco por no decirle al cliente, te lo tengo pasado mañana. Y eso, pues ya de entrada es un colchón de tiempo que depende de la complejidad del proyecto. Acá entre nos, por ejemplo, yo tengo logos que he sacado en 15 días o logos, uno en particular. Hay un logotipo que es un proyecto que me gusta mucho. En ese logotipo me tardé un año, un año. Wow. Pero ese es de esos proyectos que tú haces porque te llenan aquí Ujú. y no porque te los vayan a pagar.
claro. pero cuando sale a la luz, estás aquí y sabes que vas a estar aquí en proyectos posteriores, ¿no? Entonces, arranco por no definir un tiempo absurdo y pues quizás, no sé cómo te pasó a ti, pero yo al principio en la carrera estaba peleado con la parte del bocetaje, que al final de la carrera entendí que no solamente es necesaria, ¿no? Y me refiero al bocetaje a mano, ni siquiera en la computadora. Yo ya lo hacía todo digital, pero a mano, el bocetaje a mano es la cosa más rica cuando ya entiendes el valor que tiene. Ujú, Y procuro no brincarme esa parte para que cuando llego a la parte digital, que también la disfruto mucho, eh, pues ya vaya resuelto. claro. Y el tema de la conceptualización, pues sí me tomo el tiempo de estudiar la empresa. Generalmente trabajo para gente que es amiga mía o algo por el estilo. Entonces, me siento un par de días a platicar, a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, quién más involucra, qué opiniones hay generales respecto a la empresa. Hasta he tenido que preguntarle a clientes, ¿no? Si es un restaurante, voy y me siento y, oye, podemos platicar tantito, fíjate que voy a hacer este proyecto y me interesa conocer cuál es la percepción que tienes del lugar, bla, bla. Y al final, todo esta información enriquece lo que tú como concepto pudieras llegar a presentar a nivel boceto, ¿no? Y otra cosa que tengo bien clara y que procuro que nunca me pase es elegir la primera opción solo porque me gustó. O sea, yo he notado que de las propuestas de diseño, de los proyectos de diseño que yo trabajo, sí siempre el que eligen es el boceto que más me costó desarrollar a nivel conceptual, ¿no? Ok. Porque obviamente es el más rico. Ujú, Y si eso lo logro simplificar en lo digital, pues ya, tengo garantizado el triunfo. Además de que sí es cierto, siempre ayuda mucho a decirle al cliente, pues te tengo estas opciones y hay una que a mí me gusta mucho, ¿no? claro, Y cuando claro. dices me gusta mucho, el cliente dice, ¡buah! Es la mejor. Entonces, es una buena estrategia aplicar esa. Que ojo, para eso hay trucos. Simplemente no le enseñes una opción de las que no te gusta. O sea, yo no puedo creer cómo eso no es más obvio. Claro, Es como, no, le enseñé tres y la que cogió fue la fea. Coño, pues sí. no le enseñé la O- fea, o sea, o- enséñale dos. ¿Por qué hiciste una fea? ¿No? ¿Por, Ajá, por o qué sea, hiciste una a la fea? final le hiciste tú, no la hizo él. Sí, claro. Y mira, hay una razón muy sencilla para que elijan la fea, güey. La fea probablemente sea la idea que ellos traían en la cabeza. Y ver una idea similar a la suya Ujú, plasmada puede ser más atractivo que la idea de alguien más impuesta. claro. No, y a la final, digamos que son tres opciones. Está tu favorita, está la más o menos y está la fea. A la La final, fea. whether you like it or not, las tres te representan. Las tres Sí, fuiste tú en algún momento en el tiempo. Porque esa sí. fea, fuiste tú al principio o a mitad, pero fuiste tú. Y quizá el cliente se siente identificado, como tú dices, con ese tú de algún momento. Y that makes sense. Sí, 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 definitivamente yo creo que es peligroso jugar así, ¿no? Sí, porque digo, yo tengo que confesarlo, ¿no? En algún par de proyectos sí le dije al cliente, aquí está, como tú querías, no digamos que lo hice yo, Ok. no digamos que lo hice yo, punto. Bueno, pero ahí ya vamos a una conversación que pudiéramos tener si quieres, pero ahí ya vamos a una conversación en donde yo digo, hay proyectos que son para portafolio y hay proyectos que son para comer. Y Claro, yo no tengo, o sea, muy al principio del proceso y de yo como diseñador, me iba muy a los dientes de si yo no me gusta, no está atado con mis valores, no es lo que yo quiero, yo no lo hago y el proyecto no se hace y era muy de esa mentalidad. No sé si en algún momento voy a regresar a ese punto, si me hago lo suficientemente famoso como para decir, no, si no es como yo quiero, no se hace.
pero me he dado cuenta que no todos los proyectos, ¿cómo digo esto? Es que no es, creo que no es popular lo que voy a decir, pero yo no creo que debas sentirte orgulloso de todos tus proyectos. ¿Sabes? Sí, Vas a tener proyectos buenos, vas a tener proyectos malos, y yo he sentido cómo en el proceso, hablando de nuevo, ¿verdad? Del proceso, he tenido proyectos en donde desde el principio yo digo, coño, este proyecto está quedando bien cabrón. O este proyecto, wow, que mucha emoción me genera, que mucho entusiasmo. Son las 2 de la madrugada y yo aquí cogiendo colores because I feel it, ¿sabes? Hay algo del proyecto que te llena. Y tengo proyectos que es como que, mira, ponle ese verde y para adelante, olvídate de eso. sí, Cero peo, mañana hay que sí, entregar, ya amor no hay ninguno, así que olvídate sí. de eso. No sé, creo eso, creo que no todos los proyectos deben ser como una super representación de lo que tú, o sea, van a haber proyectos malos, van a haber proyectos que no Bueno, te van a gustar. pero es que si el proyecto, que puede que no te guste mucho, encima no tiene alma, menos. Exacto, exacto. Pero si el proyecto puede ser que no sea que no sea el tema que más te gusta, ¿no? Pero le estás poniendo alma, por supuesto que va a gustarte, ¿no? Me tocó en una ocasión trabajar con un diseñador que cuando yo lo conocí, cuando me lo presentan para sumarlo al equipo, pues para mí era un diseñador como digo, un diseñador tiene que ser, tiene que tener la capacidad de resolver cualquier tipo de tema, ¿no? Pero él traía una onda así, un sesgo bien gacho sabes que soy cristiano y hay cosas que no puedo, no quiero y no debo hacer. Ok, Entonces, ya de ahí se ok. recortó el panorama como a una tercera parte, ¿no? Y casualmente salió un proyecto que tenía que ver con una página, bueno, el proyecto era muy grande de contenido para adultos. Y adivina quién no pudo trabajar en ese proyecto. Bueno, el pana, imagínate. Entonces, se perdió de una la nota, se perdió de la posibilidad de conectarse. Digo, yo al final no trabajé en el proyecto porque tenía otras cosas que hacer, pero el presupuesto era grande, muy grande, y él no pudo tomarlo, y siendo un diseñador bueno, no pudo tomarlo por sus valores. Ok, se vale, pero hermano, pudo ser su trampolín para posicionarse en un nivel muy bueno salarial. Ujú. Y lo dejó pasar solo por el tema de la religión, que nada tiene que ver con la resolución de un problema de diseño, ¿no? Claro. Si llegaron hasta aquí, es muy posible que se estén disfrutando este capítulo. Y si es así, la manera más fácil y gratis de apoyarnos es suscribiéndose a este canal. Solo un 30% de las personas que ven este contenido están suscritas. Mi meta es 50%. Y estoy seguro que con su ayuda lo vamos a lograr. Así que aprovecha, suscríbete al canal y ahora sí, de vuelta al capítulo. ¿Tú has tenido proyectos que te haya pasado algo similar en donde el proyecto no va de acuerdo con lo que tú piensas, con tus valores, con algún, no sé, algún sesgo político o algún sesgo sexual o feminismo, no sé, algo así que tú hayas dicho, no, yo prefiero no hacer ese diseño? Que yo recuerde, no. En alguna ocasión creo que lo último, así, el proyecto que estuve a punto de decir no lo hago, era para una iglesia. Y dije no lo hago, no porque no me gustara el tema, que no soy muy religioso, ¿no? Pero dije no lo hago porque al final, después de que te envuelven con, el proyecto va a ser increíble y la difusión, y Dios te lo pague. Sí, No, pero no. ahí son unos. Tú perdóname, pero el día. Guau, es que yo no entiendo cómo vivimos en un mundo en donde, mano, si tú eres cristiano, si tú eres religioso, no se supone que eso es no robará, o sea, está en los mandamientos, ¿de qué me estás hablando? O Robarás. sea, ¿cómo es eso de que Dios te lo pague? No se supone que tú tengas un poquito más de valores, no sé. No, hermano, pues, presupuesto tienen. Lo que no quieren es pagar porque Claro. pues traen esta onda de lo vas a hacer para Dios Ujú. y ya tendrás tu recompensa cuando te mueras en el paraíso, ¿no? Si es que Sí. llegas al No, paraíso. imagínate, y ya están acostumbrados a pagar, porque yo creo que las iglesias no pagan taxes.
Así que No, no, ya, no pagan sí, eso. imagínate, si no le pagan al Estado, ¿qué te van a pagar a ti? Sí, sí, ese proyecto sí Entonces, tuve que decir que no. vale, vale. Volviendo de nuevo un poquito a esta idea de si el diseño o el nivel de diseño ha subido o ha bajado. Me gustaría hablar un poquito de cosas que hace 10 años atrás o hasta 5 años atrás no existían, que han, ¿verdad? Han jamaqueado el mundo del diseño gráfico y del mundo en general. Uno es obviamente la inteligencia artificial, otro es programas como Canva, por ejemplo, que son programas. A mí no me gusta como que tirarle tanta mierda a Canva, porque Canva está porque soluciona un gran problema y de eso podemos hablar. Pero sí es verdad que no se puede tapar el sol con un dedo. La realidad es que el hecho de que cualquiera pueda abrir Canva y hayan 2 millones de templates, baje uno, haga un cambio y diga, toma, Paquiti, soy diseñador, o coja una de las 1000 plantillas de logo y las modifique y Paquiti, aquí está tu logo, son $5, $10, lo que sea, genera un problema, genera una ficción, genera un ¿qué está pasando? Y eso son cosas que no existían hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás tú querías hacer un logo, era búscate el libro, búscate inspiración, siéntate a dibujar, sketchea, tradúcelo. em, Antes no había herramientas digitales o hace falta más skill, incluso si tú no sabías dibujar, no ibas para ningún lado. So, ¿tú crees que estas herramientas que lo que hacen es facilitarnos la vida han ayudado a bajar el nivel de los diseñadores? Sí, es triste, pero es cierto. Y te voy a hacer una confesión. Yo soy usuario de Canva desde hace poco, un año más o menos. Y he resuelto proyectos en Canva, bro. O ¿En sea, serio? he tenido que salir al kit y no porque no pueda hacerlos en otro programa, sino que a veces el cliente me dice, hazlo, pero por favor necesito que lo dejes en Canva porque voy a hacerle yo 100,000 cambios, uno diario, pues. O sea, voy a cambiar un nombre, voy a cambiar no sé, una foto. Y son cosas que yo no quiero hacer. O sea, yo Claro, no me quiero atar 100 días a un cliente por un presupuesto mínimo para hacerle modificaciones diarias, ¿no? Entonces, he tenido que resolver en Canva algunas cosas y se vale. La verdad es que Canva, si lo vemos como herramienta, tiene todo lo que puedes necesitar para salir en el día a día. Tiene, bueno, empecemos porque tiene que ser el Canva Pro, ¿ok? Y el que vale. vende los logos a $5 no tiene Canva Pro, porque Pero hasta el que, para eso hay que pagar, ¿no? claro, claro, ok. Entonces, si tú alguna vez has visto Canva Pro, Realmente no. No, el Pro no lo he visto. Vi una vez una presentación de un chamaquito hace varios años atrás. Hizo la presentación en Canva y recuerdo que lo que me impresionó, que ojo, puede que PowerPoint, puede que otras herramientas de presentación hagan lo mismo, pero en aquel momento lo que me impresionó fue que en Canva pudo hacer una presentación de slides en donde había uno de los slides que trajo un video de YouTube, lo formateó de cierta manera y parecía que el video estaba como en un mock-up de iPhone. Y entonces lo que hizo fue como que darle play desde el teléfono y fue como que, coño, eso se ve bastante cool. Y era un video de YouTube. Y era como que, ok, yo creo que esa fue la primera vez que yo dije, yo creo que voy a tener que echarle un ojito a Canva a ver qué está pasando con esta aplicación. sí, tiene cosas impresionantes. O sea, puedes hacer video, puedes animar logos, cortas fotos con un clic, haces efectillos ahí más o menos. Tienes un montón de plantillas que bien no las necesitas si eres diseñador, ¿no? Pero las cosas que te resuelven eh, rápido, ahí están. Y si te resuelven rápido, ¿por qué no usarlas, no? Claro, Si necesito el máximo de calidad, tengo el tiempo, tengo las ganas, tengo el presupuesto, lo hago en otro programa, ¿no? Pero a veces todo consiste en, oye, quiero recortar esta foto. No tengo ni por qué abrir Photoshop. O sea, me voy directo a Canva y ahí la ujú, recorto, la descargo como PNG y ya, asunto arreglado. Y a mí me parece que el tema es no que existan programas como este o aplicaciones como esta, sino que la gente que las usa le resta el valor al tema del fundamento del diseño, digamos, ¿no?
De Y nuevo, volvemos a lo mismo, volvemos como al alma, al concepto, ¿verdad? exactamente, A ese origen. exactamente. Y más allá de que usen Canva, por ejemplo, pasa también cuando usan ChatGPT, que piden algo y se quedan con el primer y único resultado que exploran. Entonces, si tienes Canva con un montón de herramientas y te quedas con la plantilla que bajaste, eso no es diseño. Y no solo no es diseño, eso no es trabajo. Eso no es ganarte el dinero con el sudor de tu frente, ¿no? Que al final es lo que nos tiene que dar la dignidad de hacer el trabajo por uno mismo, ¿no? El sentirte que lo que hiciste es tuyo, tuyo, tuyo. Claro. Que ahí pudiéramos argumentar porque entiendo esa frase de ganarte el trabajo con el sudor de tu frente, pero yo soy uno que yo quiero trabajar menos y ganar más. O sea, ese es that's how I roll every day. Hay cosas que son pasionales, a las que le dedico el extra por ciento y a veces estoy hasta tantas de la madrugada porque es mi pasión y le voy a meter, y ahí sí hay sudor de la frente, pero en el day to day, yo lo que busco es menos trabajo y más outcome. Sí, claro. De hecho, hacia allá vamos todos, pero, pues como te decía, va de la mano con que los resultados que obtengas o sean de mucho valor o muy explorados, ¿no? O sea, que le des 5 o 6 vueltas en los filtros de la inteligencia artificial Ujú. para obtener algo que esté realmente apegado a lo que quieres, ¿no? Hay un término ahí que me llama mucho la atención, me da mucha risa, es el ingeniero de prompts. Prompt engineer. Sí, 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 lo he sí, sí. escuchado, lo he O sea, escuchado. ¿y qué significa eso? Pues básicamente saber pedir las cosas que quieres para que se vean como quieres que se vean, ¿no? Ujú. Y no todos tenemos esa, no es una habilidad, o sea, no es una habilidad, es una, bueno, no sé, no es una Yo, facultad más bien, es una habilidad, ¿no? yo creo que es una habilidad que te voy a decir por qué pienso que es una habilidad. Creo que es una habilidad, primero, porque un 99% de las personas no sabe cómo pedirle las cosas a ChatGPT. O sea, entrar y decir, ChatGPT, dame una ilustración de este tamaño por este tamaño y empezar a describirla, no es una manera de pedir un, ¿verdad? Un prompt. Los prompts usualmente tienen su estructura ¿verdad? Y no es así. Esa es la manera como cafre, como yo lo haría, que no es la correcta. Y digo que no es la correcta porque yo tuve una entrevista hace ya varios años atrás con un muchacho que trabajaba con inteligencia artificial en arquitectura. Él tiene un libro, por cierto, y me enseñó cómo él hacía sus prompts. Flaco, un prompt de ese pana era así mínimo. O Sí, sea, sí, sí. y te especificaba, si era una ilustración, una imagen, te especificaba tipo, quiero que se vea como si fuera de una cámara Canon con un lente yo no sé cuánto, con especificaciones, ¿sabes? Un nivel de detalle que decía, a mí no se me había ni ocurrido decirle que se pareciera a una cámara, ¿sabes? Y este tipo le puso el filtro, el lente, el ángulo y no hay luz en el día de hoy o la luz es cenital, ¿sabes? Una cosa absurda. Pero es que ahí, si te das cuenta, implica tener todo el conocimiento previo a la inteligencia artificial. O sea, dominar todo eso desde antes para poder pedirlo. Y es lo que la gente no está haciendo, ¿no? Y no lo están haciendo ni con ChatGPT, ni con Leonardo, ni con Midjourney, ni con nada. Ujú. Digo, no puedo negar que sí hay diseñadores que están haciendo uso de la inteligencia artificial y están haciendo maravillas, pero la mayoría no. Sí, Y eso es lo que hace que se pierda el valor de, de muchas cosas en el diseño y sobre todo deja tú por parte del que lo genera, ¿no? Sino de quien lo recibe también. Es, esto es inteligencia artificial, se nota, no te voy a pagar lo que me pides, ¿no? claro. Esto ¿verdad? De los prompts me lleva a un tema y volvemos a lo mismo. No es por hablar peste ni hablar mierda de nadie, pero creo que estamos dirigiéndonos hacia un futuro en donde, pues la verdad es que no vas a tener que ser diseñador para poder escribir un prompt y que te dé un resultado. Yo hace un tiempo vi un contenido de una muchacha
que me emocionó y me asustó a la misma vez. Esta muchacha trabaja con inteligencia artificial todo el tiempo, es como lo que ella hace. Yo estoy seguro, cabeza en el picador, que esta mujer no sabe nada de diseño gráfico, ni de identidad, ni de nada. Y hizo un reel que se fue extremadamente viral, que después te lo puedo compartir si quieres, en donde le escribía a ChatGPT y sabiendo cómo escribirle, le pedía, en base a estos 4 logos que tienes aquí, hazme un concepto que se parezca a esto, bla, 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 y lo escribía y le daba un concepto. Ok, chévere. Ahora, en base a estas identidades y subía las imágenes. Me gustaría que generes una paleta de colores que sea muy similar a esto, pam, 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 y lo hacía. Ok, ahora, en base a la información que ya tienes del logo y de la paleta de colores, quiero que haga una publicidad que se parezca a esto. Entonces, el concepto era, yo cojo información que ya existe, que quiero que tú emules, te la doy, tú haz el trabajo y me entregas el resultado. Y la realidad es que, de nuevo, si vemos esto con el lente del diseñador, es como escupirle a los diseñadores, básicamente. No hay alma, no hay Sí. conexión, no hay concepto, no hay nada. No, Pero, espera, pero, espera. pero, pero, Si ella al final le daba gracias a ChatGPT, hay alma. Bueno, según Sam, darle gracias a ChatGPT lo que hace es que él te conteste para atrás y generar pérdidas y pérdidas en un montón de agua y de electricidad. Así que ya ni se le puede dar las gracias a Sí, ChatGPT. sí, sí. Pero ese no es el punto. El punto es que si lo ves desde el lente del diseñador, es blasfemia, es caos. Pero si lo ves desde el punto de vista de un emprendedor, de alguien que quiere empezar, de alguien que no es diseñador, o sea, si te quitas, si tratas de ser objetivo es la palabra, si tratas de ser objetivo, la realidad es que eran buenos resultados. Para hacer algo que se hizo en 3 4 5 minutos, dándole imágenes, de eso pudiéramos hablar también, dándole imágenes que no son tuyas, pero que quieres que emulen y se parezcan, llegó a unos resultados sólidos, unos resultados de promoción sólidos, unos resultados de colores, de ideas, de... Tú lo ves y así de lejito pudieras decir, ok, yo creo que eso lo hizo un diseñador y no lo hizo un diseñador. Fíjate que hace unos meses estaba trabajando con una persona que se dedica a viajar por el mundo y dar conferencias sobre la utilización de la inteligencia artificial y cómo aplicarla en empresas y todo esto. Y él me hizo un comentario desde ese momento me dejó pensando un chingo. Decía, es que ahorita ya el 75% de las personas en las empresas utiliza inteligencia artificial de alguna manera, aunque sea abriendo ChatGPT, ¿no? Y se estima que para dentro de 5 años ya sea un estándar. Sí. Pero ahorita estamos en una etapa en la que decimos, mira lo que hice con inteligencia artificial. Y todo el mundo voltea y dice, ah, fue inteligencia artificial. No le costó, fue inteligencia artificial. Pero dentro de 5 o 10 años, ya no vamos a decir lo hice con inteligencia artificial. Va a estar tan normalizado que vamos a decir, hice. Y pues yo lo hice, yo lo pedí. Soy el autor completamente. Ya el que sea con inteligencia artificial pasa completamente a segundo término, porque Ujú, tú también tenías las herramientas y no lo hiciste, lo hice claro. yo. Entonces, eh, aquí yo creo que vamos a tener una ventaja como diseñadores, enfrentándonos incluso y apalancándonos de la inteligencia artificial, mientras los emprendedores sigan no sabiendo expresar qué quieren. Y mientras no puedan pedirlo, no van a tener el resultado adecuado. Que les importe que no sea el adecuado es otra cosa. Porque como lo hicieron ellos y fue gratis, lo van a usar aunque no sirva. Y eso yo creo que es lo importante en esta situación de cómo vulneras al diseñador gráfico, ¿no? Si yo te hago una cotización de $500, tú vas a preferir pedírselo a ChatGPT y hacerlo gratis. Y aunque no esté chido, usarlo porque no te costó. Y ahí perdí. Y no te voy a poder hacer entender las razones por las cuales haber hecho un proyecto con un diseñador vivo era más adecuado, ¿no? Lo que me lleva a pensar que herramientas como Instagram o YouTube, por ejemplo, que son plataformas en donde tú puedes compartir tu proceso, van a ser más poderosas porque se va a convertir en tu manera de divulgar o de enseñar
que tú eres importante o tú eres diferente, no porque puedes llegar a un resultado, sino cómo llegas al resultado. Claro. Sí, eso me recuerda, no sé si te acuerdas que hace medio año quizás, un año, se puso muy de moda en TikTok, en YouTube, en Instagram, que diseñadores, a lo mejor principiantes, más que alguno o más de algún experto o veterano, compartían el proceso de un logo y al final del logo, ¡pum!, te ponían la retícula con la que habían hecho el logotipo, ¿no? Ah, claro, la Que, retícula. que, que, Sí, que sí, sí, sí. está chido, digo, al final se usa, pero lo echaron a perder cuando resultó que lo hacían a través de un script de Illustrator que te hacía la retícula a partir del logo, ¿no? Wow, qué horrible. Ok, Entonces ya decías, eso lo usábamos en mis tiempos para presumir el desarrollo de la imagen. Y ahora tú lo claro, haces con un clic. Brother, ni siquiera funciona así. claro, Se claro. hace para desarrollarlo, no a partir del logo. Se hace para que el que lo está viendo entienda las razones por las que tú tomaste las decisiones para llegar a eso. Claro, No sí. llegar a eso y luego decir, mira, este es el grid, ese Sí, grid es un grid de mierda, eso no sí, sirve. sí, exacto. Mira este adorno que hago automáticamente con un script, ¿no? Horrible, horrible. Eso me recuerda a una tendencia que se hizo, como tú dices, popular hace ya como 4 añitos, en donde lo mismo, usaban que si círculos con el Fibonacci y Ah, diferentes, y en base a esos círculos hacían una palomita o hacían un yo no sé qué, es como que, mira, eso está cool cuando lo hace a propósito, o sea, cuando es la idea principal, pero tú sacar todos esos círculos y jugar con los círculos para sacar una idea no es. It doesn't work no, like that. no es la manera de hacer un Exacto. boceto, ¿no? Yo te voy a ser honesto, o sea, yo, como lo he comentado montón de veces, hace años, hace 20 años, que no utilizo la pluma y las herramientas de dibujo para trazar logotipos. Yo sí utilizo genuinamente la geometría para digitalizar los logotipos. Pero los logotipos que son propiamente geométricos, ¿no? Los que son orgánicos, pues tienen que hacerse a mano, como todo. Claro. Pero nunca me he dejado llevar por la modita de, y te lo muestro para que veas de dónde saqué esta imagen que a lo mejor ni parece, pero yo voy a argumentar que parece, ¿no? Ujú. Es más, yo me he chocado o sea, me he azotado con dibujos o sketches o ideas que la hago a mano, las digitalizo. Y cuando ya la tengo más o menos decente, digo, ok, este es el momento de pulir, de realmente que todo tenga sus dimensiones, sus proporciones, que si este palito es de este grosor, asegurarme que todos los que se parezcan tengan ese mismo grosor, ¿sabes? Como que de pulirlo. He notado que muchas veces hay elementos gráficos dentro del logo, de la identidad, lo que sea, vamos a decir logo en este ejemplo, que llevándolo a la perfecta proporción, no se ven bien. Hay algo que Sí, que visualmente es como que, porque tú no cuadras, deberías cuadrar, o sea, si proporcionalmente tú eres la mitad de este, y tú eres la mitad de la mitad de este, ¿verdad? Y hacemos todas esas matemáticas. Se supone que tú te veas lindo, se supone que tú con 2x te veas bien y no quieras verte bien con 2x y medio o 2x y un palito, pero hay veces que esa imperfección, ¿verdad? No sé si te hace sentido, es lo que le da ese último clic. So, es como, por lo menos en sí. mi sentido, es como una batalla entre se ve perfecto el grid y hay que joderle un poquito porque yo prefiero que se vea bien a que el grid sea perfecto. El grid es algo que nadie ve. Sí, pues al final hay un montón de ejemplos en el mercado profesional, ¿no? El logo Ujú, de Google es uno de ellos, ujú, que no es una G, es más aplastadito, o todo el trabajo tipográfico que al final sí tiene este ajuste óptico que pues garantiza que las letras se lean y se vean perfectas, porque cuando las pones perfectas, como dices, no se ven perfectas, ¿no? O, claro. o un simple cubo isométrico no se ve perfecto. Hay siempre un tema que ahí es donde entra el ojo, el ojo entrenado, las decisiones humanas, el sentir, el alma y hacer esos ajustes para que cobre absoluto sentido estético, ¿no? Volviendo un poquito al tema inicial, ¿verdad? Con el que empezamos esta entrevista, en donde
si vale la pena o no ser diseñador gráfico, ¿verdad? Este año, en el 2025, o si vale la pena estudiar diseño gráfico. Digamos que antes de llegar a esa pregunta o a esa conclusión, quien está viendo este contenido quiere ser diseñador gráfico y quiere hacerlo. ¿Qué habilidades tú entiendes que son indispensables para un diseñador gráfico hoy día? Si yo soy un diseñador novato que está empezando, estoy en primer año o quiero hacer este trabajo, ¿qué habilidades tú me recomiendas que debería tener sí o sí? Mm, Bueno, eh, yo creo que hay que complementar la pregunta con ¿qué quieres del diseño gráfico? ¿Quieres hacerte ¿Vale? rico? ¿Quieres disfrutarlo? ¿Quieres tener un sueldo fijo? Hay que elegir. O sea, si estás entrando a diseño gráfico porque piensas que se puede hacer muchísimo dinero y te vas a hacer rico, hay casos que sí. La gran mayoría no lo logramos, ¿no? O sea, hay que ser honestos. No nos hacemos ricos con esto. Vivimos con esto, pero no nos hacemos ricos. Y no nos hacemos ricos porque hay muchas cosas que influyen. Una de ellas puede ser la ética, ¿no? No cobra lo justo, trabaja lo justo, no andes por ahí eh, transando a la gente. O sea, lo que prometas, cúmplo y se acabó. Y si trabajas en una agencia, lo más seguro es que tu jefe sí sea rico, tú no. Eso te iba a decir, yo te iba a decir, bueno, si estás en una agencia, el jefe de la agencia se va a hacer de plata de verdad. Y sobre todo que son generalmente las agencias fundadas por gente que ya tiene dinero, que además Ujú, tiene los conectes y que va a cobrar un dineral y a ti te va a pagar una mierda, ¿no? O si quieres tener un sueldo fijo, vas a tener que entrar a trabajar, no sé, a una oficina que no es una agencia, o al gobierno, o a un empleo en donde te van a dar una nómina, pero que no vas a tener tiempo para hacer nada más, o no vas a querer hacerlo. Entonces, hay que decidir qué es lo que quieres del diseño y cuál es la razón por la que estás entrando, ¿no? Si te gusta el arte, no vas para diseño. Eso es una realidad. No vas a ser artista, vas a ser diseñador gráfico y esto es más, eh, el arte no tiene una métrica específica y el diseño sí. Hay cosas que hay que cumplir. Si te gusta dibujar, no vas para diseño. No necesitas necesariamente ni saber dibujar al principio, es una buena habilidad, pero no es una obligatoriedad. Entonces, es importante, ¿no? No es tan sencillo saber cómo te va a tocar o cómo te va a ir en la vida como diseñador con estos panoramas existentes cuando no has ni siquiera entrado a la carrera. Pero yo creo que lo más estable es freelancearle. Irónicamente, ¿no? Lo más estable es freelancearle pues, porque al final tú eres el que gana lo que cobra por lo que hace. Y el tema ahí es hacerte de una buena cartera y la constancia. No es fácil, no cualquiera puede, no a todos se les da. A mí me cuesta mucho, eh, no tanto la organización, sino el buscar un cliente nuevo. Trato siempre de regresar con los que ya me conocen y pues volverlos a trabajar. Y he tenido la suerte que he tenido clientes muy grandes que hacen proyectos muy grandes, que son presupuestos muy grandes y que me pueden aliviar pues un buen rato, ¿no? Para que al soltarlo cae otro de estos clientes grandes. claro, No es fácil tampoco, pero yéndonos por las habilidades que debe tener un aspirante a diseño gráfico, la primera es eh, poder tener claro que no es fácil. O sea, es importante que haya una asesoría vocacional, ¿no? En el bachillerato en el que te puedan decir, el diseño gráfico no es jugar, no es nada más divertirte, no es fumar mota y ver qué sale, ¿no? O sea, tener la mente bien clara. Otra habilidad es, no debes llegar a la carrera siendo la clase número uno del primer semestre, tu primer contacto con el diseño. Si llegas en blanco a la carrera, estás fuera. Ya llevas desventaja contra algún otro compañero que a lo mejor ya trabajó en una imprenta.
que a lo mejor ya trabajó en un cibercafé, que a lo mejor ya dibujó en su casa, que a lo mejor ya utiliza algún programa y ya vio tutoriales. No trae una formación específica, pero ya trae un contacto que tú no traes. Y si no la llevas, ya vas perdiendo. Otra habilidad que debes tener es poder tomarte, y eso es, yo creo que me pasó a mí, yo creo que es importante, aunque a lo mejor no es indispensable, ¿no? Pero poder tomar la decisión de sacrificar algunas cosas de tu adolescencia, porque estás en plena adolescencia a los, ¿qué? 18 años, eh, por quedarte a aprender algo, cabrón. O sea, yo tuve una pinche adolescencia súper rebelde, ¿no? Yo dejé la preparatoria y luego la terminé en un solo examen y luego entré a la carrera y yo no necesito estudiar y terminé estudiando. eh, pero yo a los 15 años dije, a la mierda fiestas, a la mierda borracheras. Y desde los 15 años me desvelaba todos los días a aprender algo de diseño. Y coincido con muchos de mis amigos a los que considero buenos diseñadores, de los que cada vez que hablo con ellos aprendo algo o les consulto o estoy constantemente viendo qué están haciendo para no copiarlos, pero sí decirles, uy, qué buen resultado, cómo llegaste a eso, ¿no? Y ellos, la mayoría les pasó lo mismo que a mí. No sé si fue tu caso, que dijiste, no voy a ir a la fiesta porque quiero realmente enfocarme en esto, en esta ocasión. No sé si fue tu caso, pero el mío y el de muchos otros amigos del grupo con el que convivo así con regularidad, pues sí lo fue. Y nos garantizó estar adelantados a nuestras generaciones, porque fuimos de diferentes generaciones en la carrera. Y no hacer esas cosas ahorita, que es muy normal no querer hacerlas. Los chavos ya traen esta idea de, es que es bien fácil, hay aplicación de todo, hay cosas gratuitas, no necesitas esto, ¿verdad? Y le restan ellos mismos la importancia al chingarte aprendiendo, ¿no? Ujú, Una vez, di clases en una universidad y tuve un problema con la mamá de un alumno porque a lo mejor en arquitectura es igual, ¿no? Entregas un proyecto y si el proyecto está mal, ¿qué haces con ese proyecto? Lo rompes. Es basura. ¿Para qué quieres guardar basura si lo tienes que volver a hacer y entregarlo corregido? ujú. Lo rompí. Y el, Oh, y, no. y el alumno de segundo semestre lloró y al otro día vino la mamá y es que no valoras el esfuerzo de mi hijo. Es que no es posible que tú rompas, que no te das cuenta que cuesta. Más le va a costar en la vida real si no aprende a despegarse de una tarea basura. Ujú, Entonces hay sacrificios que hay que hacer y hay mentalidad que hay que corregir en las nuevas generaciones en cuanto al valor del esfuerzo, ¿no? Si no tienes la capacidad de frustrarte y salir adelante, tampoco es diseño tu carrera. Y yo creo que básicamente eso es el kit de inicio para, para poder pensar si quieres estudiar diseño, ¿no? Que seas muy bueno dibujando ya es un plus. ujú. En arquitectura es muy similar, es fuerte, es harsh. Arquitectura, tú lloras porque vas a llorar, créeme. O sea, arquitectura es difícil. En arquitectura te joden los proyectos, te los rompen, te dicen que es una porquería, que tú no sirves, que te des de baja, que pienses, o sea, arquitectura es una guerra mental, psicológica y artística. Y a la final, de notas también, porque después de todo eso hay un conocimiento que tienes que saber. Así que pasa lo mismo. Creo que más recientemente, por lo menos en donde yo estudié, como los profesores que me dieron clases a mí ya se están retirando y están entrando profesores más jóvenes, pues un poquito la mentalidad ha cambiado y eso mezclado con esta nueva generación que un poquito más como delicada, pues ha cambiado. Pero yo cuando cogí clase y was tough, ¿sabes? Fue fuerte. Pero es lo que hace que yo sea quien soy hoy día. Y mirando hacia atrás, es de esos cantacitos que qué bueno que me los dieron, porque yo
prefiero mil veces haberlos cogido en aquel momento que cogerlos hoy día. Y en arquitectura Sí, es diferente porque no es por desprestigiar ninguna carrera, pero en arquitectura tú cometes un error, papi, es una demanda que puede venir heavy, pero heavy, heavy. Eh, pues es que hay vidas en riesgo, ¿no? 100%, 100%. Y de nuevo, no estoy desprestigiando el diseño gráfico porque a la final un typo mal en una taza, a la final son millones de copias que se fueron mal hechas, que un dineral brutal que también la cagaste y si la cagaste, la cagaste. Sí, Pero igual no duermes esa noche. sí, sí, sí. Y fíjate que ahora que lo mencionas, esto de que las nuevas generaciones son como más delicaditas, sí está bien cabrón, ¿eh? O sea, sí está a pensarle. O sea, algo tenemos que hacer para corregir ese rumbo y que las nuevas generaciones entiendan que aunque las herramientas están ahí para facilitarlas, si no se ponen las pilas, esas mismas herramientas los van a reemplazar. Ujú. Que al final ese es el riesgo que corren ellos ahorita, ¿no? Nosotros ya no, porque nosotros ya tenemos claro que podemos apalancarnos bien, que no dependemos de ello, pero ellos Nosotros dependen lo de que, eso. nosotros lo que sí tenemos que hacer, que creo que fue como comenzamos esta conversación, es no aguantarnos del, yo estoy ya viejo para aprender eso, o ¿sabes? Creo que tenemos una buena base, pero nuestro talón de Aquiles es no querer seguir aprendiendo, o sea, ver estas nuevas tecnologías y amarrarnos al AutoCAD Sí, o claro, ¿sabes? A lo que ya conocemos. claro, sí. Que digo, está perfecto especializarte en algo, ¿no? Pero ¿Ok? no perder de vista que hay un montón de opciones más. En cuanto a habilidades, que era un poquito, ¿verdad? La pregunta, yo quiero añadir una que no tiene que ver nada con diseño, pero creo que es esencial. Y es lo que es un soft skill, es hablar, es comunicarte, es saber vender. No tener Creo que pena. hay muchas cositas, ¿verdad? En esa burbuja que acabo de mencionar, pero tú saber comunicarte con un cliente, con una persona, hablar, exponer tu idea, vender tu idea, te va a abrir muchas puertas, no solo en el diseño gráfico. O sea, yo creo que si tú eres una persona novata que está viendo esto, un diseñador, un aspirante a diseñador que está viendo este contenido, y estás en el colegio, estás en la escuela, estás en donde sea y estás en ese modo aprender, modo que necesito, aprende a vender. Cógete una clasecita de oratoria, una clasecita de venta, ¿sabes? What makes a client tick. Eso, aprenderse cuáles son esos dolores, aprende a encontrar esos dolores y usarlos a tu favor. Eso, de nuevo, no solo te va a ayudar con diseño gráfico, te va a ayudar en la vida. Sí, sí, sí. Y fíjate que yo tengo bien claro que cuando estaba en la prepa, siempre pues, intentaba que me vieran como el serio, el no se metan conmigo. Y Daniel. no fue, no, y sí, y es que además tengo una expresión que no es como muy amistosa, ¿no? Ok. Pero no fue hasta que empecé pues, abandoné la preparatoria y empecé a juntarme con arquitectos, diseñadores y bla, 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 y tenían un desmadre muy, muy fuerte que entendí que hacer el ridículo te ayuda un chingo a perderle el miedo a todo, güey. Cuando ya no te da Ujú, miedo que se rían de ti por algo, ya no tienen nada, nada con qué manipular tus ujú. resultados, ¿no? Entonces, cuando empecé a divertirme y a que no me importara tanto algunas cosas, empecé a perder el miedo a sentarme con un cliente y hablarle de lo que tuviera que decirle para convencerlo, ¿no? Y, las nuevas generaciones no están haciendo eso, güey. Las nuevas generaciones están pasando por etapas de frustración que desembocan en situaciones irremediables de suscripción de vida, ¿no? Y Ujú. eso no veo yo el motivo para que pase, porque venimos de generaciones fuertes que aprendimos a hacer el ridículo y que al principio se rieran de nosotros y nos pendejearan con las tareas y nos dijeran, hasta, yo, me tocó ver profesoras decirle a compañeros, dedíquese a otra cosa. Sí. Sí, Mira, en la universidad, en arquitectura, cuando yo estudiaba, había una secretaria que se llamaba Betty. Saludito a Betty. Sí, yo no creo que Betty vea esto, pero saludos igual.
que ella era como Betty era la clásica secretaria que era secretaria, pero era todo. O sea, ella era administración, ella sabía de todo. Ella te sabía de profesores, de clases, de cursos, de darte de bajo. O sea, era One Man Army. Y recuerdo que, pues, en esos primeros años, la frase era del profesor, era como que, ve y baja donde Betty. Que en otras palabras era como que, date de baja, salte de aquí, no, ¿sabes? Tú mejor, este no es el lugar para que tú estés. Hijos. Así que te entiendo. A mí no me lo dijeron particularmente, pero sí lo escuché varias veces. Fíjate que yo tuve un profesor de matemáticas en la prepa que en esa etapa en la que yo ya no quería nada, tuvo los huevos de venir y decirme, nunca vas a lograr nada en la vida porque para ser diseñador gráfico, como tantas ganas tienes, necesitas ser excelente en matemáticas. Te auguro el fracaso. Ay, joder. Lo corrieron. Wow. Es que bueno, hay de todo. Yo he tenido de todo. He tenido profesores mala leche, he tenido profesores malísimos, he tenido profesores que me inspiran, he tenido profesores que, es más, he tenido profesores que yo sé que incluso las cosas que me han dicho para joderme, low key es como que, dale, dale, lo que estoy es dándote leña, ¿sabes? Como que, y también lo he sabido aprovechar. Em, Ser profesor es diferente. Sí, tienes que vivirlo. O sea, como diseñador, cuando te titulas, tienes que vivir esa etapa de enseñar porque aprendes de tus errores, güey. Ujú. O sea, te das cuenta cómo fuiste estúpido como alumno, mierda como persona, que juzgaste mal a tus maestros. Ajá, O ajá. sea, no, ahí te das cuenta de todo, ¿no? Sí. Y está chido, digo, esa etapa no se la salten. No, ser profesor, no he tenido la oportunidad de dar clases. Pero es algo que en algún momento me gustaría hacer y sé que me lo voy a disfrutar. No lo hago por el tiempo, bro, es que es de más. El tiempo que tienes que dedicarle a hacer, ojo, si lo quieres hacer bien, porque hay profesores mediocres y para ser otro profesor mediocre, yo no. Yo si lo hago, lo voy a hacer bien, No, y además hay que pero tener claro que es por coge amor al tiempo. arte, nada más, Ya. porque es súper mal pagado ser profesor, ¿verdad? Así que no creo que me vean anytime soon. Algún curso Pero tienes que entonces, dar alguna ajá, vez. sí, sí, sí. Bueno, Daniel, para ir landing the plane, para ir, ¿verdad? Ya dándole puntito final, vamos a tocar la pregunta de principio. ¿Vale la pena ser diseñador gráfico en el 2025? O si soy un estudiante novato, aspirante a diseñador, ¿vale la pena estudiar diseño gráfico en el 2025? Vale la pena, siempre va a valer la pena, siempre va a valer la pena. Es un medio de expresión controlado que siempre va a valer la pena, si lo haces bien. Si no lo haces bien, probablemente no tengas las satisfacciones de haberlo hecho como tienes que hacerlo para cobrar lo que tienes que cobrar y disfrutar los resultados y presumir los resultados cuando se alcanzan, no solo objetivos, sino publicaciones, ¿no? O sea, ver una valla espectacular en un edificio de tu propia ciudad, hecho por ti, eso Es te diferente. llena. Yo recuerdo la primera vez que yo vi un logo mío puesto encima de una tienda del mall, de un shopping mall, el logo allí, pap, encima, y fue como que, yo hice eso. Look, mom, I did that. Y ya soy famoso, ¿no? Y no te conoce nadie, pero Recuerdo que le saqué fotos, tagué a la gente. Es un feeling diferente. mis papás viven en otra ciudad, yo tengo un cliente de esa ciudad a la que cada año le hago una campaña de la muestra técnica de su academia, ¿no? Y manda a hacer como 6 o 7 espectaculares. Y todos los años mando a mi mamá y a mi papá a tomarle fotos a los espectaculares. Y yo sé cómo se ven, yo estoy consciente, pero lo hago para que lo vean y se sientan orgullosos también. Claro. Eso no tiene precio, eso vale
todo lo que te cuesta estudiar diseño. Hacer felices a los que te pagaron la carrera, lo vale todo. Si tuvieras que darle una recomendación a, a un diseñador que está viendo este contenido, vamos a decir un diseñador novato, un diseñador en sus primeros años, un diseñador que está empezando, un diseñador, un aspirante a diseñador gráfico, con el conocimiento que tiene hoy después de tantos años de experiencia, ¿qué consejo le daría? El Y ojo, no tiene, sorry que te interrumpa, no tiene que ser un consejo de diseño, puede ser algo que no tenga que ver nada con diseño, pero igual es un consejo que lo va a ayudar. uno que apliqué en mi etapa de estudiante y en mi etapa de profesor en algún momento es, aunque te caiga muy bien un profesor y lo admires, no te cierres a que es la única guía que vas a tener, no es el mejor diseñador, no es ni siquiera el más exitoso, no es ni siquiera el mejor ejemplo. Puedes superarlo, claro, pero siempre hay que buscar otras inspiraciones adicionales. E- es- Eso suele pasar, o sea, cuando entras a la universidad, siempre hay un profesor que dices, este es el más chingón. ¿Y sabes por qué es el más chingón? Porque no está ejerciendo, bro. Para ser un profesor dedicado de tiempo completo, no estás ejerciendo diseño, no estás dando resultados en la calle, güey. Entonces, tu mejor profesor no es el mejor diseñador, así que no te quedes con la idea de que es el del que más vas a aprender. En arquitectura pasaba, y creo que pasa algo similar, en donde por mucho tiempo, y te voy a hablar de mi experiencia, por mucho tiempo, primer, segundo año, todas las críticas que tú cogías, y nosotros le decimos crítica al feedback ¿verdad? Del profesor, eran como ley. Si él decía, había que hacerlo. Y yo entiendo que en primer año, chances are que si te lo decía, había que hacerlo, porque eres un moroncito todavía, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Pero ya en tercer año, cuarto año, empiezas a entender o empiezas a navegar por unas aguas en donde te das cuenta que la crítica es más como un camino, ¿verdad? Que tienes que ir navegando. Y hay críticas que son buenas, hay críticas que no son tan buenas, hay críticas que deberías coger y aprovecharlas, y hay otras que simplemente es como, mira, es más, llega el momento en la profesión en donde la crítica puede servirte de nada. Puede ser como que esto no me sirvió de absolutamente nada porque no tenía la información correcta, no tenía o sea, por lo que fuera. Pero son cosas que tú te vas dando cuenta con el tiempo y vas desarrollando con el tiempo. Ojo, si eres un diseñador gráfico o si eres un diseñador novato que estás empezando, hazle caso a todas esas primeras críticas, porque chances are que el que está mal eres tú. Claro, Pero sí. mientras vayas desarrollándote, ten la capacidad de entender y de ajustar, ¿verdad? Las críticas y las cosas que te dicen en base a lo que realmente necesitas. Sí, y suele pasar que a veces hay profesores que de los que se aprendes un chingo, pero ya traen esta consigna de tener que opinar en todo, ¿no? O sea, Ay, yo odio y, ese tipo de personas. Como que la persona que necesita decir algo para sentir que aporta es como que cállate la boca. exacto, para sentir que aporta, cabrón. Sí. Y así hay en todos lados. Están en la universidad, están en la escuela, están en el trabajo, están tus compañeros. O sea, te los vas a encontrar en todos lados. La persona que siente la necesidad de abrir la boca más que para decir cosas. En una ocasión sí me tocó en una reunión que alguien estaba opinando, sí. Pero es que esto, y es que el color, y es que hizo anotaciones muy específicas, ¿no? Y cuando digo, ¿tú tienes alguna experiencia con el diseño? No, 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 son cosas que he aprendido de otros proyectos en los que he participado y dado mi opinión. Ah, bueno, tu opinión no me importa. Adiós, pum. Y así, solo así Sí. pudimos avanzar, porque si no, detenían el proyecto por observaciones de gente que no sabe ni qué está diciendo. Y esa es, that's the worst, es la peor, es lo peor, que te detengan el proyecto, que te detengan el, el proceso, personas que tú sabes que no le están aportando absolutamente nada.
Y con críticas y comentarios que tú dices, pero es que se nota que tú no sabes, cállate la boca. O cuando dicen, esperaba algo más minimalístico. Ay, ni siquiera se dice así, pero Aprende a hablar y hablamos. sí, claro. Y te han tocado, ¿no? ¿Has tenido algún cliente así? No, sí, 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 sí. Oye, es tan sencillo como cuando te dicen, vamos a coger esos ejemplos, esperaba algo más minimalístico. Defíneme qué es minimalístico para ti, porque tu minimalismo puede ser diferente que el mío. Y con simplemente hacer esa pregunta, ok, defíneme qué para ti es minimalismo. No saben, no saben, porque lo que tienen aquí es una idea que no han aterrizado. Sí. O volteárselas con, no, yo creo que lo que tú estás diciendo es más art déco. Sí. Oh, sí, 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 eso mismo, es como que, este morón. Sí, es divertido eso, jugar con la cabeza de los que están opinando es divertido. Bueno, Daniel, esto ha estado muy cool, muy chévere. Yo lo he pasado muy, muy genial. Te pregunto, un poquito para darle un final a esta conversación. ¿Algunas palabras finales que tengas? ¿Algo que quieras decirle a las personas que están viendo este contenido? ¿Crees que se nos olvidó algo? ¿Se nos quedó algo? Creo que de la charla que tuvimos previa a esto hace un par de meses, dan para un chingo más Dan de para como videos, para tres ¿no? capítulos más. Sí, 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 pero estuvo bastante cómodo, bastante interesante la opinión de algunas cosas, ¿no? Eh, yo me quedo con, no estudien diseño gráfico si no quieren aprender diseño gráfico, nada más. Si quieres hacerte mucha plata, chances are que esta no es la carrera para ti. Y no es que no lo puedas lograr, lo puedes lograr. Y hay unas agencias espectaculares y yo he visto agencias que facturan un montón de dinero haciendo diseño gráfico. Pero chances are que el que está facturando un montón de dinero no es el diseñador gráfico, es el jefe de la agencia. Que, ojo, pudo haber empezado siendo diseñador gráfico, pero mientras evolucionó, mientras creció, mientras hizo su imperio, pasó a una posición más administrativa, más de CEO, más de dar órdenes y de asegurarse de que todo esté corriendo, rather than el skill, ¿verdad? El ser el diseñador. Y de nuevo, lo ato con con otra cosa que mencionaste hace un tiempo atrás, de qué es lo que quieres hacer. Creo que es muy importante estar claro de qué quieres hacer. Si tú quieres diseñar, dibujar, ilustrar, ser creativo, está brutal. Pero entonces ten en consideración cuáles son tus salidas, cuáles son las cosas que vas a hacer, cuál va a ser la plata que vas a generar. Y ojo, de nuevo, no estoy diciendo que no lo vayas a lograr. Conozco creativos y conozco personas que hacen mucho dinero haciendo lo que hacen, pero es un por ciento pequeño. Sí. Es como, no creo que igual, pero lo voy a comparar igual. Es como en América del Sur, todos los niños quieren ser futbolistas, todos. Y se meten nosotros, yo en Puerto Rico le digo soccer. Soccer es más como una palabra americana, pero fútbol, ¿sabes a lo que me refiero? Ujú. Todos quieren ser futbolistas. Y hay muy buenos futbolistas y hay personas que llegan a universidad y son top, pero es tan difícil ser de ese 1% que actually lo cogen para estar en una liga y de ese 1% el yo no sé, 1% más que son los que están en el campo, porque te pueden coger para la liga, pero estás En banca. calentando en banca, ajá. So, no es que no se pueda, se puede. Y, ¿verdad? Hay personas que lo han logrado. Pero creo que es importante saber qué es lo que quieres lograr, qué es cuál es tu meta. Te voy a buscar una entrevista que escuché hace casi 15 años. No era una entrevista, era un monólogo de un argentino hablando desde su perspectiva como diseñador. Y de todas las cosas graciosas que dice, hay una en particular que sí te pone a pensar. Te dice, por ejemplo, yo era tan bueno diseñando, tan bueno y lo disfrutaba tanto, que me ascendieron. Y el ascenso fue meterme a las juntas en lugar de ponerme a diseñar y se acabó. Así Entonces, mismo es. te sacan de tu medio y ¡puf! Ya no es lo que esperas. Vas a hacer más dinero, pero ya no vas a estar
cumpliendo tu objetivo primario, que era disfrutar el diseño, ¿no? Y ojo, quiero hacer un paréntesis porque hay como muchos nuances en esta conversación. No es que no lo puedas lograr, lo que pasa es que tienes que estar pendiente de saber qué es lo que quieres hacer para tomar las decisiones correctas. Ujú. Porque en ese caso, en particular, hoy día existen compañías, existen personas, existen agencias que te llevan la parte administrativa. O sea, tú pudieras crecer como diseñador, como creativo, y que otro se encargue de facturar, que otro se encargue de administrar, que otro se encargue de conseguirte los clientes y tú simplemente le pagas a ellos y tú te enfocas en lo que tú quieres hacer. Pero tienes que estar claro de saber qué es lo que quieres hacer. Porque si no estás claro, lo que va a pasar es que eso mismo, el orden típico de crecimiento es ese. Pasas de hacerlo a administrar. Y una vez administras, ya dejas de hacerlo. Empiezas a subcontratar a alguien que lo haga, Sí, empiezas tú a convertirte en jefe, en CEO, y a la final tienes una empresa con 3 personas haciendo trabajo y tú ni si ya tú dejaste de hacer eso. sí, sí, sí. Fíjate que yo conozco en México ilustradores muy buenos, o sea, que hacen muchísimo dinero haciendo ilustración y al final, pues te das cuenta que también ellos se muerden las uñas al final del mes porque la organización no es el fuerte, ¿no? Ujú, O que aprovechan que se ponen de moda porque se vuelven virales por algo y si no lo capitalizan y no lo administran correctamente, pasa de moda y otra vez termina siendo el ilustrador desconocido eh, el resto de sus vidas, ¿no? Hasta que tengan otro claro. golpe de suerte. Y a pesar de eso, son personas que irónicamente disfrutan tanto lo que hacen que no les importa haber perdido la posibilidad de volverse asquerosamente ricos Ujú, vendiendo lo que al final termina siendo arte basura, ¿no? Porque pues ya no tiene la esencia pues, del artista que ellos pretenden ser y dibujan bajo demanda lo que otra persona quiere y ya no necesariamente lo que su cabeza dicta que tiene que ser, pero están claro. dispuestos a vivir de esa manera y también se vale, o sea, no tendríamos por qué satanizar el hecho de que no te vaya bien económicamente en el diseño o no tengas a Coca-Cola como cliente si en tu entorno estás bien, Ujú, tienes lo necesario, lo suficiente y a lo mejor no para despilfarrar, pero tienes el poco reconocimiento que te mantiene vigente, ¿no? También se vale, ya cada quien como quiera vivir el resto de su carrera profesional. ujú. Y de nuevo, creo que va todo amarrado a eso mismo que mencionaste anteriormente, Ujú, estar bien claro de saber qué es lo que quieres hacer, qué quieres lograr, a dónde quieres llegar. Una vez tengas eso claro, que ojo, no es fácil, se los digo, y voy a ser bien honesto con ustedes, yo todavía no estoy muy claro de qué quiero lograr. Ojo, no es fácil, eh, pero una vez tengas esa meta clara y lo tengas ahí, es mucho más fácil tomar decisiones y apuntar a dónde quieres apuntar. definitivamente. Bueno, Daniel, esto ha estado muy, 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 muy genial. Así que si alguien quiere conocerte, hablar contigo, comunicarse, lo que sea, la información va a estar acá abajo. Y nada, Daniel, esto ha estado de nuevo muy, muy, muy cool. Gracias por tu tiempo. Oye, Nos vemos por ahí. tenemos que repetir esto con otra persona, ¿eh? O sea, y se viene un tema buenísimo. Bueno, se vienen cositas. Se vienen Ahí lo voy a cositas. dejar, se vienen cositas. Ay, ojalá que no sean cosas que me metan en broncas, pero No, ojalá que sí. sí, no, nos la jugamos, no importa. Seguro.